Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente estamos comunicándonos por este medio para recibir la bendición de Dios. No cabe duda que Dios ha sido bueno y podemos decir de que hasta aquí ha sido por su gracia y por su misericordia. Y todos los días hemos visto cómo Dios ha abierto los cielos para bendecirnos. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso que se llama tapando el sol con un dedo. Y pues estas son palabras que se usan muchas veces para poder engañar, para poder ocultar alguna verdad. Y le pude haber puesto tal vez algún otro nombre más complicado, pero vamos a tratar con la ayuda de Dios de recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Entonces, vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy se llama tapando el sol con un dedo. Y esta es una expresión que se utiliza de muchas formas. Pero hoy fue lo que yo pude encontrar tal vez que se oyera más suave. Porque pudiera haber puesto otro tema o otro nombre al tema este, iba a sonar un poquito más duro, pero en este caso, cuando se habla de que alguien quiere tapar el sol con un dedo, es como que si quiere engañar a alguien, ¿verdad? Como que si lo que está haciendo, fíjate bien, no fuera evidente. Y muchas veces, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, cuando nuestros hijos a veces quieren engañarnos, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta, ellos están negando su situación y entonces se le dice, mira, no querrás tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y eso quiere decir que muchas veces la persona que está en esta posición pues está negando los hechos, está ocultando los hechos, está queriendo deslindarse de las responsabilidades, está tratando de huir, está tratando de esconderse. Y hoy vamos a ver la historia, fíjate bien, de un hombre que Dios lo tiene en un alto honor, a tal punto que dijo que ese hombre era un hombre que tenía su corazón conforme al de Dios. Y estamos hablando de David. Y vamos a aprender muchas cosas, cómo Dios te ama, cómo Dios quiere seguir bendiciendo tu vida. Pero también vamos a encontrarnos con nuestra realidad, que seguimos siendo humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que ciertamente nosotros ahora, como hijos, tenemos una nueva naturaleza, pero al continuar siendo humanos, está en nosotros algo que se llama concupiscencia. Y la concupiscencia es la capacidad que todo ser humano tiene para hacer lo malo, para hacer lo desagradable, para hacer pues básicamente nuestra voluntad. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender que cuando nosotros no estamos actuando bien, bueno, esta situación afecta nuestra relación con Dios, pero también Dios ha establecido formas y principios, fíjate bien, en el nuevo pacto, para que cuando alguien falle, bueno, pueda restablecer nuevamente esa relación con Él. Y ahorita me estoy recordando de una anécdota que tiene que ver con esto. Creo que alguna vez yo ya te la conté, pero si no, te la voy a recordar, que tiene que ver con que muchas veces nosotros querramos tapar el sol con un dedo. Fíjate que una vez estaba Juanito con María, eran dos hermanitos, y ellos fueron donde la abuela, fueron de vacaciones, y la abuela pues tenía su parcelita donde tenía muchos animalitos, tenía jardines amplios, ¿verdad? Y pues fueron ahí. Y fíjate que un día de esos Juanito andaba jugando con su Honda, con una resortera, y andaba tirándole piedras a los palos, andaba tirándole piedras al río, etc. Pero de repente, fíjate bien, andaba por ahí el pato preferido de la abuela. Y Juanito vio el pato
y dijo, ¿será que tengo tanto pulso como para pegarle de aquí al pato? Le apunta al pato, agarra su resortera o su honda y dispara y le pega al pato en la mera cabeza. Fíjate tú. Y el pato empieza a convulsionar y se muere. Y ya después de que hizo eso, a Juanito le empieza a hacer el corazón pum, 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 porque se dio cuenta. Oye bien, nosotros tenemos una conciencia y tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos dice cuando estamos haciendo algo malo, algo que no está bien. Y entonces Juanito, cuando vio que el pato se murió, empieza a ver para todos lados, fíjate bien, empieza a ver para todos lados para ver si alguien lo vio. Y entonces cuando mira a todos lados y no hay nadie, entonces va, agarra el pato muerto y lo va a meter allá en un arbusto al final del jardín. Y ahí lo metió bien abajo, fíjate bien. Y de ahí salió y todavía viendo si alguien lo había visto, ¿verdad? Y como que sin nada. Eso es querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero fíjate bien, que como a la hora, más o menos, viene el abuelito y decide que quiere ir a pescar, pero solo se puede llevar a uno de los dos hermanos. O se lleva a Juanito o se lleva a María, la hermana de Juanito, que es otra niña. Uno tenía 8 años, Juanito, y la niña tenía 10. Y entonces dice el abuelo, decidan entre ustedes dos quién se va a ir conmigo. Y entonces Juanito dice, no, yo me voy a ir porque yo soy hombre y yo tengo que ir con mi abuelo y todo. Y María le dice, no vas a poder ir, voy a ir yo. Y le dice a Juanito, voy a ir yo porque si tú no me dejas que yo vaya, entonces le voy a decir a mi abuelita que vos mataste su pato preferido. Y entonces Juanito, cuando se da cuenta que su hermana ya sabe que él mató el pato viene y le dice a su abuelito, abuelito, fíjate que va a ser mi hermana la que va a ir con vos, ya nos pusimos de acuerdo. Y entonces se va la hermana. Luego, al siguiente día, la abuelita empieza a buscar su pato preferido y no lo encontró por ningún lado. Y entonces llega el turno de lavar los platos y le dice a María, María, quiero que vayas a lavar los platos sucios. Y la María le dice, fíjate que Juanito, mi hermano, ya me dijo que él va a lavar los platos. ¿Verdad, Juanito, que vas a lavar vos los platos? O le dice, o no los vas a lavar. Y entonces Juanito dice, vaya, está bien, voy a lavar los platos. Y entonces vemos aquí que estaban extorsionando a Juanito. Fíjate bien, ¿por qué? Porque había cometido un error. Al final Juanito se cansó de su hermana, fíjate bien, porque le tocaba que recoger las hojas, que lavar los platos, que trapear, que barrer. Si había que ir a divertirse, se iba hasta que se cansó. Y entonces fue con su abuelita y le dijo, abuelita, tengo algo que confesarte. Yo he visto que tú has estado buscando tu patito preferido todos estos días, pero quiero contarte que tu patito está muerto atrás del arbusto que está allá y yo lo maté. Entonces vino Juanito y se confesó con su abuela, le confesó su error. ¿Y sabes qué es lo que le dijo su abuela? Juanito, fíjate que yo me di cuenta que tú lo mataste. Y también me he dado cuenta cómo tu hermana te ha estado extorsionando todos estos días, pero yo quería que tú aprendieras a reconocer tus errores. Y no te preocupes porque tengo un montón de patos más por aquí. Más o menos esa es la historia de nosotros con Dios cuando queremos tapar el sol con un dedo. Y esta situación le ocurrió a David. Fíjate bien, David era el niño bien portado de Dios. David era aquí en la tierra el estandarte de Dios. David aquí en la tierra era el cantor.
era el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David era un adorador. David tenía la revelación de la gracia de Dios. Y se podía decir de que Dios hasta se alegraba y se gozaba de ver cómo era David. Pero David seguía siendo hombre, como tú y como yo. Seguía teniendo pies de barro. Y entonces vamos a ver cómo Dios, fíjate bien, nos ama y cómo Dios nos restaura. Entonces yo quiero que tú me acompañes ahí a el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2, y vamos a ver una historia bien preciosa que posiblemente tú ya la conoces, pero hoy el Señor va a seguir hablando a tu vida. Entonces, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, aquí tenemos el principio de la caída de David. Aquí tenemos un panorama y quiero contextualizarte que en este caso ya David ya había vencido a la mayoría de sus enemigos. David ya sabía que era las mieles de su reino del poder, y financieramente estaba bien. Él estaba hecho como se dice normalmente. Y también hemos aprendido otras veces que muchos creen o muchos piensan que se le falla a Dios cuando la situación se pone difícil, cuando hay conflicto, cuando hay tribulación, cuando hay persecución, cuando hay treva. Ahí es donde flaquean muchos cristianos, abandonan y se regresan a la vida que llevaban antes. Pero fíjate bien que la Biblia dice, Dios dice, que es cuando nosotros estamos muy bien, en la abundancia, cuando nosotros estamos con seguridad, con paz, cuando nosotros creemos que estamos seguros, es cuando por lo general terminamos confiando muchas veces en nosotros mismos, en nuestra propia carne, y terminamos fallándole a Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Satanás. Él era Luzbel, estaba allá en el cielo y lo tenía todo. Él estaba hecho, después de Dios era él. Fíjate bien, y ahí, en esa posición, le falló a Dios. ¿Qué te parece Adán? Adán le falló a Dios en el huerto. Cuando él estaba hecho, él no tenía necesidad de nada, tenía su comodidad, no tenía ni que trabajar como le sucedió después. Ahí en esa bendición, ahí le falló a Dios. Bueno, pues David estaba más o menos en la misma situación. Ya los días aquellos donde estaba siendo perseguido por Saúl, en donde él se hastió de esa persecución, donde estaba sufriendo. Bueno, él estaba hecho. Ahí fue donde le ocurrió este traspié, o es ahí donde él se tropezó. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que David empezó a descuidarse. Fíjate bien, a descuidarse. ¿Cómo empezó a descuidarse él? Así como sucede con muchos cristianos, nos empezamos a acomodar. David estaba acomodado. ¿Por qué? Bueno, porque en lugar de salir a la guerra, que es figura de que nosotros tenemos que estar estableciendo el reino de Dios, haciendo correr su palabra, que nosotros tenemos que hacer su obra, vino él y dice que se quedó en su casa, así, se quedó en su palacio. Y cuando él tenía que salir, bueno, se quedó en su casa acomodado. Hoy tenemos
un eslogan a nivel mundial que dice quédate en casa, ¿verdad? Por el virus. Bueno, déjame decirte que eso solo es un eslogan nada más y no es Dios quien te está diciendo de que te acomodes ahí y que no hay que hacer absolutamente nada. Yo te he dicho a ti durante todo este tiempo, durante todos estos 3 meses, que ahí en tu casa tú puedes hacer muchas cosas para establecer el reino de Dios, para que la palabra de Dios corra. No solamente que nos quedemos en nuestra casa acomodados, esperar a ver en qué termina todo esto y a ver hasta cuándo nos permiten otra vez salir de nuestra casa y hasta ahí nosotros vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? El mandato ya se te dio, tu ministerio ya se te dio, tus funciones ya se te dieron y el peor error que nosotros podemos cometer es acomodarnos así como lo hizo David. Y no solamente eso, no solamente se acomodó, sino que se quedó dormido, fíjate bien, estaba en su casa, pero ¿qué? Durmiendo de día y de noche. Bueno, no está mal que tú quieras dormir, pero ya cuando se dan excesos, ciertamente ahorita porque nos están pidiendo que nos quedemos en casa y se podría decir que nos estamos protegiendo, pero tampoco hay que ir a los extremos. Y David se quedó dormido. Esto es figura también de la somnolencia espiritual que podríamos tener algunos cristianos a través de todo este tiempo que estamos siendo encerrados. Y en donde en lugar de buscar la palabra de Dios, en lugar de buscar la presencia de Dios, en lugar de ver cómo desde el lugar donde nos encontramos sin exponernos, podemos hacer lo que Dios nos ha pedido que se haga. Pero en lugar de eso, muchos, fíjate bien, han entrado en una pereza de que no quieren oír la palabra de Dios, no leen su Biblia, no oyen música cristiana, menos van a estar compartiendo con alguien, fíjate bien, sino que al contrario sus sentidos están siendo embotados por las malas noticias, fíjate bien, y por el entretenimiento. Ahorita, yo ya te comenté hace unos días que Netflix batió récord. ¿Por qué? Medio mundo contratándose para ver series, para ver películas, para ir matando el tiempo. Y ahorita las empresas de cable las están contratando por todos lados porque la gente está viendo mucha televisión. Y qué ni decir de las redes. En este tiempo me han llegado solicitudes, pero que han rompido récord. Fíjate bien, ¿por qué? Porque la gente ahora está queriendo saber más sobre la vida de otros. Y no vayas a creer tú que me están enviando solicitud porque quieren ver las prédicas de todos los días. No, porque hay gente que ni me conoce y tampoco los veo conectados. Entonces no es por eso. Lo que yo te estoy diciendo es que David también tenía un sueño espiritual como muchos cristianos hoy. Y encima de eso, cuando se despertaba, fíjate bien, ya estaba acomodado, dormía. Pero cuando se despertaba, dice que estaba paseando ahí en su palacio, en la azotea. ¿Y eso qué quiere decir? Que él andaba ahí despreocupado. Él no le importaba mucho que hubiera una guerra, fíjate bien, en donde él tenía que estar. No le importaba mucho que su reino estaba de alguna forma estableciéndose aún. Y así hay muchos cristianos que saben que hay una guerra espiritual, saben que somos la iglesia, que somos los soldados del ejército de Cristo, pero ahí estamos paseando, fíjate bien, o vamos a decirlo así, no ocupándonos en lo importante, sino que ocupándonos quizás en nuestro entretenimiento, en nuestra distracción, ¿verdad? En lugar de ¿qué? De estar viendo lo que realmente nos importa como cristianos. Entonces, ¿qué se puede decir aquí? David estaba ocioso. Oye bien, David estaba ocioso. Y muchos cristianos ahorita ya tienen 3 meses de estar ociosos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay trabajo que hacer, pero no han buscado trabajo. Hay que hacer,
pero simplemente han decidido no hacer nada. Y esto es más o menos como aquellos que en lugar de comer con sus propias manos, pues están esperando a que alguien agarre la cuchara y que se las meta en la boca, ¿verdad? Y no hacer absolutamente nada. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que esta actitud de David lo llevó a un enfriamiento espiritual. Y esto nos va a llevar siempre, fíjate bien, a fallarle a Dios. Entonces, ¿qué resultados hubieron de este ocio espiritual? Bueno, déjame decirte que David empezó a ver cosas que no tenía que ver. En el verso 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Mira esto, amado hermano. ¿Qué fue lo que provocó el ocio espiritual que tenía David? Vio a aquella mujer y, como un hombre cualquiera, que quizás si tú no supieras que fuera David, tú dirías: ah, bueno, eso es normal en cualquier hombre. No, pero era David, fíjate bien, era David, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Que aquí sobre la tierra, persona que estaba adorando a Dios, construía instrumentos para cantarle a Dios. Sin embargo, su propia carne, su propia humanidad, vamos a decirlo así, lo ahorilló. ¿A qué? A fallarle a Dios. Entonces, aquí vemos de que esto tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, hubo un adulterio ahí. Esto ya es palabra mayor, amado hermano. ¿Por qué? Porque el adulterio, y quiero recordarte que en aquel tiempo David estaba viviendo bajo la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que cuando alguien caía o pecaba de adulterio, entonces los dos tenían que morir. ¿Eso qué quiere decir? De que David sabía y conocía la ley. Que si él se llegaba a Betsabé, porque ya le habían informado que era una mujer casada ella, entonces él tenía que morir y también ella. Tremendo esto, amado hermano. ¿Sabes tú que también en el nuevo pacto existe también este pecado? Aunque hoy lo quiero relacionar, fíjate bien, con respecto a la doctrina de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo trajo su doctrina, trajo su enseñanza y se la reveló a Pablo, Pablo dijo, fíjate bien, que nosotros no deberíamos de adulterar la palabra de Dios. ¿Qué significa adulterar algo? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la leche de vaca. Cuando alguien dice, esta leche está adulterada, lo que están diciendo es que la han mezclado con agua. Y entonces ya están viendo o vendiendo un producto adulterado o un producto alterado. Entonces, cuando Pablo estaba hablando sobre la doctrina de Cristo, cuando él estaba hablando de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio en el nuevo pacto, sus principios, sus mandamientos que son diferentes a la ley, cuando alguien viene, fíjate bien, y trata de traer la ley a el nuevo pacto, entonces lo que está haciendo es que adulterando la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo nos advirtió que nosotros no debíamos, fíjate bien de qué, de traer la doctrina de los fariseos a el nuevo pacto. Pero aquí vemos que así como en el antiguo pacto el adulterio era un pecado de muerte, aquí también nosotros nos damos cuenta que cuando alguien quiere adulterar la palabra de Dios, entonces ya está quitando su mirada de Cristo. ¿Para qué? Para ponerla en otra persona. Fíjate bien, eso es adulterar, o para
poner su fe y su confianza en otras cosas. Y entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta aquí que esa ociosidad también nos lleva a esta situación. Luego vemos que producto de este adulterio, Betsabé queda embarazada. Qué tremendo esto, amado hermano. ¿Sabes qué quiere decir que Betsabé quedó embarazada? Bueno, que el pecado de David ahora iba a ser evidente. Que ahora, tarde o temprano, la gente se iba a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el esposo de Betsabé no estaba con ella. Y entonces ahí es donde corría peligro él y corría peligro ella. ¿Por qué? Porque la ley decía que cuando se daba este pecado tenían que ser muertos los dos. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? David trató de tapar el sol con un dedo. Ya sabes ahora por qué le puse el nombre a este tema así. Bueno, muchas veces, así como David, nos pasa a nosotros que queremos tapar el sol con un dedo. Muchas veces nosotros caemos en situaciones en donde no reconocemos nuestra falta y muchas veces lo que queremos es que evadir o queremos salir bien librados. ¿Y qué es lo que sucede? Le sucede como a Juanito, que después de que mató el pato, lo va a esconder. Fíjate bien, ¿para qué? Para ocultar. Eso se le llama pecado oculto. Y las consecuencias vienen. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Juanito cuando fue con su abuela a confesar su falta? Quedó liberado, quedó libre. Y la abuelita no le cortó las manos, no le cortó las piernas, no le quitó la cabecita o lo fue a ahogar al río. No, simplemente ella le dijo que ya se había dado cuenta. Ella vio cuando Juanito mató a su pato. Bueno, déjame decirte que Dios también nos ve en todo momento. Nosotros estamos desnudos delante de Dios. Nosotros no podemos ocultarnos de Él. Nosotros nos podemos ir al lugar más alto, que ahí está Él, o al lugar más profundo, ahí está Él. Nosotros ahora como sus hijos estamos delante de Él, fíjate bien, y entonces cuando nosotros tenemos conciencia de esa realidad, entonces nosotros nunca vamos a intentar ocultar el sol con un dedo o vamos a tratar de engañar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que Él nos está viendo las 24 horas del día. En donde estés, si estás debajo de una piedra, ahí está Dios viéndote. Entonces, no hay ninguna razón para que nosotros tomemos la actitud de David o de Juanito de querer tapar el sol con un dedo. Y precisamente esta es la razón por la cual nosotros debemos de conocer a nuestro Padre bueno. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la percepción de Dios como tu papá, como cuando Él es bueno, fíjate bien, cuando tú fallas, lo primero que viene a tu mente es, me equivoqué, necesito ir con mi papá. Fíjate bien, cuando tú le tienes confianza a Él, cuando sabes que Él es un Dios bueno. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes el conocimiento de que Dios es malo, de que Dios te va a castigar, que Dios te va a condenar, que la paga del pecado es muerte como funcionaba en el antiguo pacto? Fíjate bien, y te han predicado de eso, que ahora que si tú ya cometiste, pues ya rompiste relación con Dios y ahora Dios ya no te quiere y ahora te tienes que regresar al mundo. Y por eso es que hay muchos cristianos que se van al mundo después de que fallan. Cuando pecan, dicen, Dios me va a matar. Y entonces, antes de que suceda eso, ¿qué? Deciden irse. Entonces, por eso es bien importante que tú conozcas a Dios. Jesús era un hombre bueno, que no tenía pecado, no tenía tacha. Jesús nos vino a decir de que cuando nos refiramos a Dios, ya no le digamos Dios, o Yahvé, o Jehová, como en el antiguo pacto, sino que ahora tú le puedes decir papá. Tú ahora le puedes decir padre. Tú le puedes decir ahora Abba, papá. Y entonces nos vino a decir que ahora era una nueva forma en que nos íbamos a estar relacionando con Él. Entonces,
quiero ir concluyendo con esto, porque David pudo haberse detenido ahí. Fíjate bien, porque la situación ya se le había complicado, pero él siguió caminando en esa dirección, y entonces empezó a complicarse más, comenzó a enredarse más, y eso es lo que sucede cuando hay pecado en nuestra vida. Nos enreda, nos complica y trae también consecuencias. No es que Dios, fíjate bien, va a enviarte rayos y centellas, no, sino que el mismo pecado nos enreda, nos complica y también trae consecuencias. Entonces, fíjate bien, dice luego, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Bueno, mira, aquí David no solamente ya lo había traicionado, sino que ahora quería seguir traicionándolo. ¿Cómo? Engañándole y haciéndole creer ahora que el hijo que iba a tener Betsabé era de él, porque lo que él quería era que Urías fuera a su casa, durmiera con Betsabé, tuviera relaciones con ella, para que Betsabé después le pudiera meter el hijo a él. Tremendo, ¿verdad? Pero fíjate cómo son las cosas, que aquí es en donde nunca vamos a salir bien librados cuando queremos hacer mal las cosas. Que resultó que Urías era un siervo fiel, era un siervo leal. Fíjate bien, ¿a quién? Al mismo David que lo estaba traicionando. O sea, Urías era más justo que David y que su esposa. Urías era más leal que David y que su esposa. Urías era más espiritual que ellos dos juntos. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación Urías viene y dice que cómo él va a ir y a estar acomodado en su casa, fíjate bien, haciendo lo que estaba haciendo David en el palacio, de estar descansando, de estar durmiendo, de estarse paseando, de estar acomodado, cuando dijo él, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y el arca, fíjate bien, está en el campo de batalla. Eso quiere decir, el arca significa la presencia de Dios. O sea, Urías estaba siendo leal a la presencia de Dios. Y no solamente eso, dijo, Israel y Judá también están en el campo de batalla. Él estaba entendiendo de que también sus compañeros de armas, fíjate bien, estaban peleando, y entonces él no podía irse a acomodar. Él estaba siendo leal también a su pueblo, y esto es figura, fíjate bien, y nos da una gran enseñanza que nosotros también tenemos que ser leales, fíjate bien, agradecidos. ¿Con quién? Con Dios, y también con la iglesia en general. También habla de que su líder Joab también estaba en el campo de batalla, y lo que estaba diciendo ahí Urías era, yo no puedo tomar esa actitud cuando estamos en pie de guerra.
y se quedó ahí, fíjate bien, en la puerta de donde dormía David, siéndole leal también a él. Y por razones de tiempo no te voy a poder leer todo, pero fíjate que después de que él no quiso ir ahí, ¿sabes qué es lo que hizo David? Lo llamó otra vez y lo emborrachó. Fíjate bien, dijo, bueno, si este bueno no se va a ir, entonces lo voy a emborrachar. Y ya borracho él, bueno, pues va a tener que ir, ¿verdad? Y entonces ya después le comentamos que sí tuvo relaciones con ella, aunque no haya tenido. ¿Sabes qué fue lo que hizo él? Emborrachó a Urías, así como lo es, así hizo David, lo atontó, y entonces lo despidió para que se fuera con Betsabé. Y oye bien lo que te voy a decir. Urías, borracho, no se fue con Betsabé, sino que hizo como que iba, pero se regresó otra vez a cuidar la vida de David. Mira, Urías hasta borracho era más espiritual que David sobrio. Urías hasta borracho era más leal que David sobrio, así como lo es. Y al final David quería seguir tapando el sol con un dedo. David quería insistir en ocultarse. Y como no pudo, fíjate bien, como no pudo hacer que él se acostara con Betsabé, bueno, dijo, aquí no hay otra que darle Ishkamik, como decimos por acá, a Urías, matarlo, quitarle su vida. Fíjate bien, se fue complicando más, se fue enredando más. Y ya de por sí el pecado de adulterio ya era algo grave, porque según la ley tenía que morir David. Fíjate bien, ahora está planeando matarlo. ¿Y sabes qué? Lo mata, así, Davidcito, lo mata. Mata a aquel hombre fiel, a aquel hombre leal, a aquel hombre justo. Y fíjate bien, que cuando lo mata, cae en otro pecado peor. ¿Por qué? Porque la misma ley decía que el que a hierro mata, a hierro muere. Le tenían que quitar la vida. Bueno, entonces ya David ya debía 2 vidas ya. Fíjate bien. ¿Por qué? Por el adulterio y ahora porque había matado a Urías. Porque lo puso al frente de la guerra y de ahí pidió a Joab que se retirara para dejarlo a él solo. Imagínate qué traición esa. Una traición terrible. Y David no sabía cómo detenerse. No sabía cómo parar ante esta situación. Y entonces, él seguía tratando de ocultar el sol con un dedo. Él quería seguir ocultando sus pecados delante de Dios. Y él sabía, y él conocía a Dios, y que lo que estaba haciendo no estaba bien. Bueno, esta situación le trajo a David terribles consecuencias. Se le complicó la vida. Y no me va a dar tiempo de leerte todo. No me va a dar tiempo de leerte todo. Pero como él estaba bajo la ley, Dios le aplicó la ley a David. Fíjate bien. Y se podría decir que David cayó víctima de sus propios errores. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 10 y 12, dice, fíjate bien, ya cuando Dios trata con David, le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Es una maldición. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
Mira esto, amado hermano. Las consecuencias que vinieron sobre David. ¿Por qué? Por querer tapar el sol con un dedo. Por querer mantener el patito atrás del arbusto. Y fíjate bien que cuando David fue confrontado por Dios, porque Dios mandó a su profeta Natán para confrontarlo, y te recuerdas tú que Natán le relató a él una parábola y le dijo que había un hombre que tenía una sola ovejita, una sola nada más, y esa ovejita era todo su patrimonio, y la amaba, la quería mucho y todo. Pero este hombre tenía a un vecino que era un hombre muy rico, que tenía muchas ovejas, tenía muchas, y a este hombre rico lo vinieron a visitar sus amigos y él quería hacerle fiesta a ellos. Y este hombre rico dijo que en lugar de agarrar una de las suyas para sacrificarla y dársela a sus amigos, vino y le quitó la única ovejita que tenía a este hombre. Y vino David y se enfureció, así como lo es, así actúan los religiosos y legalistas. Se enfureció cuando Natán le estaba contando esto y le dice: ese hombre tiene que morir. Ese hombre merece la muerte por hacer eso, porque ¿cómo va a ser posible que siendo rico y teniendo muchas ovejas, va a venir y le va a quitar la única oveja a aquel pobre hombre para dársela a sus amigos? ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Natán de parte de Dios? Le dijo: ese hombre eres tú. Porque David tenía muchas mujeres, muchas concubinas, pero ¿sabes qué? Escogió la única que tenía Urías. Y entonces hasta ahí reconoció David que no podía tapar el sol con un dedo. Hasta ahí él entendió que de Dios no nos podemos ocultar, que de Dios estamos desnudos, que estamos a plena vista de Él. Pero aquí es donde a David se le aplica la ley. Y te estoy hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué? Yo no sé si me va a dar tiempo, creo que no, pero tú ya sabes que a David le fue mal. ¿Por qué? Porque su hijo violó a una media hermana de él. Amnón violó a Tamar. Y luego viene Absalón, hermano de Tamar, y se da cuenta de eso y mata a Amnón. O sea, entre hermanos matándose. Luego viene Absalón y hace una revolución en contra de él. Y Absalón toma a todas sus mujeres, concubinas y todo, y empieza a tener relaciones sexuales con ella en la azotea de donde vio a Betsabé. Ahí mismo tiene relaciones con todas las concubinas, con las esposas de David, a la vista de todo el pueblo. Y ¿para qué decirte más? Se le aplicó la ley a Moisés. Pero aquí viene la buena noticia, que en aquel tiempo no existía la gracia, fíjate bien, pero en el tiempo de David, cuando él instituyó el tabernáculo de David, en donde el arca ya no la tenía en el tabernáculo de Moisés, sino que ahora estaba en el tabernáculo de David en Jerusalén, se abrió un espacio de gracia ahí, porque David ya podía estar delante de la presencia de Dios, que es el arca, mientras que en Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés, no se podía hacer eso. En Gabaón se sacrificaban animales, se hacían sacrificios de sangre y todo. En el tabernáculo de David se hacían sacrificios espirituales, ahí se cantaba, se adoraba, se hablaba en lengua, etcétera, etcétera. Y entonces te tengo una buena noticia. A David le aplicaron la ley porque estaba bajo la ley y Dios tenía que cumplir su palabra. Pero también, como David estaba viviendo bajo la gracia, déjame decirte que Dios también le aplicó la gracia a David. ¿Y cómo está eso, pastor? ¿En dónde está eso en la Biblia? Acompáñenme ahí, por favor, ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Dice: entonces
dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Eso es arrepentimiento. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es gracia. ¿Por qué? Porque David lo que se merecía era la muerte con Betsabé. Pero aquí vemos que Dios viene y le aplica la gracia. Por un lado, le aplicó la ley porque tenía que cumplir su palabra. Pero por otro lado, el amor y la misericordia de Dios se manifiestan también a él. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dice que por cuanto ha mostrado un corazón contrito y humillado, por cuanto ha reconocido su pecado, por cuanto ahora está arrepentido, dice: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley la hizo a un lado para imponer la gracia que es mayor. Y te tengo una buena noticia. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 14, que tú ahora como creyente, que tú ahora como hija o como hijo de Dios, tú ya no estás bajo la ley, sino que estás ahora bajo la gracia. Gloria a Dios por eso. Y a raíz de todo esto, David compuso un salmo, que es el salmo que todos nosotros deberíamos de conocer y repetir cada vez que nosotros nos queramos acercar a Dios con un corazón contrito y humillado. El Salmo 51. Y yo te lo voy a leer rapidito así, ya para concluir. Dice David en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la palabra que Dios quiere oír en nuestros labios cada vez que nosotros fallamos. Que vengamos y nos presentemos ante Él con un corazón contrito y humillado, y que no pretendamos tapar el sol con un dedo. Quiero orar. Si hay alguien que quizás no ha conocido, no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, déjame decirte que en la cruz Él perdonó todos tus pecados. Lo único que hay que hacer es reconocer que hemos pecado y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y si hay alguien que tiene un zapatito escondido por allá, si hay alguien que quiere seguir queriendo tapar el sol con un dedo, bueno, esta es la oportunidad en donde tú debes de venir delante de Él, así como David, así como todos lo hemos hecho un día, y decir: Señor, aquí estoy desnudo delante de mí, perdóname, porque Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Si tú vas a recibir al Señor Jesús, o quieres reconciliarte o renovar tus votos, repite conmigo esta oración. Amante Padre, hoy vengo delante de ti, Señor, a reconocer todos mis pecados. Te ruego, maravilloso Señor, que tú me perdones. Te ruego que
tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador y te pido que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Muy bien, amado hermano, quiero recordarte que hay un cuadrito ahí que dice compartir. Comparte estos temas para que más personas puedan conocer a Dios, a nuestro Padre bueno. Y quiero recordarte también que todos los días estoy compartiendo de lunes a sábado a las 8 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Así que el día de mañana, Dios mediante, nos miramos nuevamente por este medio. Recuérdate que lo mejor está por venir y que la gloria postrera será mayor que la primera. Bendiciones para todos, les amo a todos, saludos a la familia.